Pero cómo Él construyó su vida para llegar a ser ese altar vivo en el cual Él mismo ofreció su vida, su cuerpo como sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Vamos a ver qué hizo Jesús. Y su vida siempre para nosotros es un ejemplo y va a ser un ejemplo a seguir. Entonces el altar construido por Jesús, vamos a ir viendo. Quiero empezar a leer con ustedes lo que dice Hebreos, Filipenses 2. Dice así, versículo 6. El cual, habla de Jesús, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. Jesús tenía la gloria con el Padre. Jesús estaba en los cielos. Allá Él estaba en posición de Dios. ¿Cuál fue su primera decisión? Fue renunciar su posición de Dios y venir a la tierra como hombre. Venir a la tierra como un ser humano, como uno de nosotros. Venir a la tierra, someterse a la obediencia y someterse a una vida de sufrimiento. ¿Para qué? Para poder ser ese altar vivo, para poder ser ese lugar donde el sacrificio iba a ser acepto y donde nosotros después podíamos llevar en ese altar nuestras vidas. Podíamos tener nuevamente por medio de ese sacrificio la relación que habíamos perdido con el Padre. Entonces desde allí ese altar vivo que es Jesús empezó a ser construido para acercarse a nosotros y ser ese altar de contacto. Dejó su trono, su gloria, su majestad. Él primeramente renunció a su gloria para poder ser ese altar vivo. Luego en Hebreos 5, 8, 9 dice así: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él se sometió en todo tiempo. Jesús, mientras estuvo acá en la tierra, Él siempre dijo: yo vine para hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Yo no vengo a hacer mi propia voluntad, sino vengo a hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Yo vengo a cumplir lo que mi Padre me envió a hacer. Yo no hablo por mí mismo, yo hablo lo que escucho que mi Padre me habla, eso yo hablo. Yo no hago nada sin que primero vea que mi Padre ha hecho. Él estaba totalmente centrado en obedecer al Padre. Él totalmente estaba centrado, su pensamiento, su corazón alineado a lo que el Padre quería que Él haga, a lo que el Padre quería que Él diga, a donde el Padre quería que Él vaya. Por eso Él decía: me es necesario pasar por Samaria, me es necesario pasar por este lugar, me es necesario ir a las ovejas perdidas de Israel primero. Me es necesario. Él estaba totalmente centrado. Por eso Jesús constantemente se apartaba. Por eso Jesús iba a estar en comunión a solas con el Padre. Se apartaba del barullo del mundo, se apartaba del barullo de las muchas voces, porque la gente muchas cosas le decía a Jesús: vení acá, vamos allá, hace esto, hace aquello. Había muchas voces a su alrededor, pero Él se sometió completamente a la dirección y a la voluntad del Padre. Por eso esa fue la vida que Jesús empezó a construir en Él, una vida de renuncia primeramente de su gloria, luego de obediencia aquí en la tierra, sometido totalmente a la dirección del Padre para cumplir el propósito del Padre. Él sabía que Él no vino, la gente ya le quería
a ser rey aquí en la tierra por lo que él hacía, por los milagros, pero él sabía que no era su tiempo, que ese momento él iba a ser el siervo sufriente, que en ese momento él tenía que padecer, que él tenía que pasar por un calvario, que él tenía que ir hasta la cruz como ese cordero inmolado en nuestro lugar, como nuestro sustituto. Él tenía que morir por vos y por mí. Jesús sabía. Él estaba centrado en la voluntad del Padre, no en su propia voluntad. Por eso Él pudo ser ese altar vivo, preparado, donde hoy nosotros podemos presentarnos, donde hoy nosotros podemos presentar nuestras peticiones, donde hoy nosotros podemos presentar nuestra adoración, donde hoy nosotros podemos presentar nuestra intercesión, nuestras imposibilidades, donde nuestra vida hoy puede estar rendida y podemos recibir de Él esa vida eterna, esa salvación, esa redención. Entonces Jesús vino para hacer la voluntad del Padre en obediencia absoluta, además, incluso cuando eso le costaría dolor, rechazo y una muerte cruel en la cruz. La decisión de Jesús y la muerte fue en un lugar llamado Getsemaní. En Mateo 26:39 dice así: cuando Jesús estuvo en ese lugar, Él luchó, Jesús enfrentó una batalla espiritual. Una batalla espiritual muy grande. Getsemaní era un huerto a los pies del Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos o Getsemaní, el monte era de los olivos, de las plantas de olivo, de los árboles de olivo. Getsemaní significa prensa de aceite, donde los olivos, los frutos de olivo que se hace el aceite de oliva, era prensado. Se prensaba para que pueda salir ese aceite. Y ustedes saben que el aceite es símbolo de la unción de Dios. Allí en ese monte Jesús empezó a pasar una aflicción muy grande, que dice que esa presión que él estaba pasando, presión emocional, espiritual, era muy fuerte sobre él, que su sudor era como grandes gotas de sangre. Hablaba de un estrés extremo, donde mucha presión sobre él, mucha presión. Él sabía lo que enfrentaría, él sabía lo que le esperaba, él sabía. Pero no era el sufrimiento en su carne. Él sabía que no era solo eso. Él sabía que él iba a enfrentar un calvario, y donde la presencia de su Padre le iba a dejar solo, donde la presencia del Padre le iba a dejar abandonar a Jesús. ¿Por qué? Porque la ira del Padre, Dios es justo y Dios no puede tolerar el pecado, y Dios tuvo que derramar su ira y traer un castigo sobre el pecado de la humanidad, y todo el pecado de la humanidad Jesús iba a cargar sobre él. Por eso el Padre iba a llegar un momento que el Padre se iba a apartar de Jesús, le iba a dejar solo cargando todo ese pecado, toda nuestra culpa, todo lo sucio, todo lo podrido del pecado, del ser humano, del mundo, iba a estar sobre ese Cordero de Dios, sobre su cabeza, sobre su cuerpo. Él tenía que cargar, y el Padre le iba a dejar. Por eso él dijo: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me dejaste? Ese ya fue un salmo profetizado, ya fue una palabra profetizada miles de años antes, porque Jesús sabía lo que él iba a pasar. Tenía que estar solo en ese momento, cargando nuestra culpa. Él sabía. Y por eso él estaba, dice en Mateo también dice que él estaba: mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús en ese huerto de Getsemaní pasó una presión espiritual terrible. Dice Padre mío, si es posible, dice Jesús, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como
tú quieres. En Getsemaní, Jesús entregó su voluntad total, rendida al Padre. Él le dijo: si es posible, pasa, Padre, de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. ¿Qué habrá pasado en el mundo espiritual, en ese huerto de Getsemaní? En ese momento de prensa, en ese momento donde, no sé si ya te sentiste así alguna vez, en esta situación. Allí es tu lugar de una decisión firme por Dios. Allí, en ese lugar, en ese valle de la decisión, en ese monte, en ese huerto de la decisión, donde sabes que tenés que rendir tu voluntad, donde sabes lo que podés enfrentar o las cosas que estás enfrentando, donde hay una batalla espiritual, donde hay un movimiento en el ámbito espiritual de demonios que vienen a atacarte, a oprimirte, a decirte blasfemar contra tu Padre. Dios no te ama, Dios te va a dejar solo, Dios te abandonó. Donde vienen esas voces y te quieren apartar del Padre, donde te quieren decir no es necesario que pases, o Dios, ¿por qué Dios está permitiendo eso? Y en ese valle, en ese lugar, en ese huerto de la decisión, vos decidís voluntariamente someterte a la prensa de Dios y dejar que la presión pueda quitar de tu vida el aceite más puro, el aceite más puro. Eso es lo que estaba pasando con Jesús, porque al mismo tiempo Satanás y sus demonios no habrán entendido qué estaba pasando. ¿Por qué? Porque estaba todo el ejército de los ángeles mirando en ese huerto, mirando ese momento. O piensan que no, o piensan que no había todo el cielo mirando ese momento a Jesús, el ejército angelical allí mirando, porque Jesús, él libremente, él decidía no continuar, nadie le iba a obligar. Si él decidía no continuar con esa decisión, con ese calvario y llegar hasta la cruz para morir en nuestro lugar, nadie le iba a obligar. Allí mismo él podía desistir, él podía retroceder. Pero él, recuérdense, él es Dios, pero era 100% humano. Él estaba en su 100% de humanidad. Entonces él estaba en aflicción, en una agonía extrema. Su parte humana estaba gimiendo, padeciendo. Por eso él dijo: Padre, si es posible, quita de mí esta copa. Pero él sometió allí en Getsemaní. Seguramente Satanás y los demonios estaban pensando que todo el ejército angelical se estaba preparando para impedir que Jesús vaya a la cruz. Porque Satanás quería matarle a Jesús, pero Satanás no se imaginó, ni entendió nunca, ni le fue revelado el plan, el propósito redentor de Dios detrás de la muerte de Cristo en esa cruz. Que Jesús iba a morir y que ese era el plan de Dios, que Él pueda morir en nuestro lugar, pero que Jesús iba a resucitar. Satanás pensó que matándole, que Él le iba a matar a Jesús en la cruz. Pero Jesús voluntariamente se estaba rindiendo en ese huerto. Y habrá pensado el diablo: todas estas huestes espirituales se están preparando para librarla a Él de la cruz. Y no sabían que justamente en ese huerto la prensa iba a quitar el aceite más puro para nosotros, para todos los que creemos en Cristo, para todos los que rendimos nuestra vida a Él. Y con esto, con este versículo, quiero terminar y vamos a orar. Vamos a empezar a interceder en esta mañana. En Hebreos capítulo 9, 13 y 14 dice así: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha
sin mancha Él se ofreció a Dios, cuánto más su sangre limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuánto más esa sangre preciosa de Jesús que fue derramada no nos va a limpiar y purificar. Jesús, su vida, desde un inicio, Él empezó a preparar para hacer ese altar vivo. Renunció su gloria, en la tierra vivió para hacer la voluntad del Padre, sometiéndose en el momento más difícil, tomó en Getsemaní su decisión de cumplir la voluntad del Padre y llegó sin mancha a la cruz, levantado en ese altar espiritual y físico. Y allí Él pagó por el precio de nuestra culpa y por el precio de nuestra redención. Por eso Jesús es ese altar vivo. Y hoy podemos venir por medio de Él. Podemos venir, interceder. Voy a liberar los comentarios para que puedan poner sus peticiones. Vamos a empezar a interceder. Vamos a darle gracias a Dios. Mientras van escribiendo, de algunos yo ya sé. Pastor Félix, vamos a orar por tu salud también. Miguel, por tu recuperación, siempre ya está acá en la lista. Vamos a presentar nuestras vidas en ese altar. Sí, Oíla, vamos a continuar orando por eso. Celia, también por tu trabajo. Podemos presentar en ese altar nuestras vidas, nuestras peticiones. ¿Qué es imposible? ¿Qué es imposible en esta mañana? ¿Qué es imposible para vos, para mí? ¿Qué es imposible? Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Porque su amor se mostró sobre nosotros desde la eternidad, desde un inicio, desde el que el Padre planeó este plan de redención, desde que la Trinidad planeó el plan de redención para el ser humano y Jesús vino. ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? ¿Hay algo demasiado difícil para Él? ¿Hay algo que se escape de sus manos? Él vino, se despojó de su gloria. Jesús vino para ser uno, para estar en la condición de hombre, para conocer lo que sentimos, lo que vivimos. Él se hizo carne, habitó entre nosotros, pasó dolores en su cuerpo, tortura profunda, intensa. Sufrió en su alma abandono. Desde que vino fue rechazado por los suyos, no le aceptaron, pero todos los que le recibieron, Él les concedió ser hechos hijos de Dios. Fue resistido continuamente, constantemente aquí en la tierra. Pero cuando veía a la gente les amó, porque le veía como oveja sin pastor. Veía la condición, las dolencias, las enfermedades, los padecimientos. Y Él les sanó. Les liberó de sus angustias. Les tocó con su amor, les cubrió con su gracia, con su misericordia. Cuando veía a los prisioneros espirituales atormentados, les expulsaba a los demonios y les liberaba. Cuando veía una familia que cargaba un ataúd,
donde el único hijo de esta mujer viuda estaba allí, en ese ataúd, en ese cajón. Toda su esperanza de esta pobre viuda sola estaba allí. Él hizo parar el cortejo fúnebre y le miró con amor a esta mujer, donde estaba enterrando a su único hijo, a su esperanza de ser cuidada. Y le dijo: mujer, ya no llores. Ya no llores. Ya no llores. Y tocó el féretro y le levantó a ese hijo y le entregó a su mamá. Ese es Jesús. Ese es nuestro Dios. Ese es el altar vivo que hoy es levantado, hoy en medio de nosotros. Ese es el lugar donde podemos hoy venir. El que entregó su vida, el que llevó nuestros pecados, el que nos perdonó de todos nuestros pecados. Y podemos clamar por su sangre en esta mañana, que nos limpie, que nos purifique, que nos perdone. Podemos clamar por esa sangre que derramó en esa cruz, que limpió nuestra culpa, nuestros pecados pasados, presentes y aún lo que vamos a pecar, porque dice la palabra que si decimos que no tenemos pecado, mentimos y le hacemos a Dios mentiroso. Por eso podemos clamar por la sangre de Jesús. Y esa sangre nos limpia cuando hay arrepentimiento. Hoy clama por la sangre de Jesús. Hoy clama por la sangre del Cordero de Dios. Esa sangre que fue derramada en esa cruz, en ese altar, en ese altar, en ese altar chorreó la sangre de Jesús. De su cuerpo, cada gota de su sangre. Y una gota de su sangre es suficiente, es suficiente. Una gota de tu sangre sobre mí es suficiente para limpiarme, para limpiarme. Bendito eres, Jesús. Hoy humildemente en tu altar, hoy humildemente traemos nuestras vidas. Presentamos, Señor, rendidos primeramente, antes de pedirle, primeramente rendí. Antes de pedirle, primeramente rendite. Rendí tu voluntad, que se haga su voluntad en tu vida, que se haga su voluntad en mi vida. Si estás pasando por esa prensa, si estás pasando por momentos de presiones que vienen contra tuyo, pedile la gracia en esta mañana. Pedile la gracia para soportar la prensa. Porque hay momentos que esa prensa tiene que funcionar. Tenemos que entrar en esa prensa. Hay momentos para que pueda salir ese aceite, para que pueda brotar ese aceite. No hay otra forma, no hay otra forma, no hay otra forma. No hay otra forma que fluya ese aceite, que fluya esa unción, no hay otra forma. Hay momentos que necesitamos ser prensados. Los valles, el huerto de Getsemaní, el lugar de decisiones. Hay momentos en nuestras vidas cruciales que va a determinar nuestro futuro, que va a determinar. Y si estás en ese lugar, si estás en ese momento donde tu futuro y el futuro de los tuyos, futuro de tus hijos, futuro de tu descendencia, futuro de aquellos que Dios quiere entregar en tus manos para que seas canal de bendición, no hay forma de pasar ese lugar. Es necesario esa prensa. Yo sé que no da gusto. Todos nosotros sí podemos, decimos y vamos a decir lo mismo que Jesús dijo.
que su humanidad dijo: Padre, si es posible, quita de mí esta copa. Si es posible, quita de mí esta situación. Si es posible, de mí quita esta prensa, quita. Pero allí por sobre nuestra voluntad, nuestra decisión, le dice: pero que se haga tu voluntad. Que se haga, Padre, tu voluntad en mi vida. Que se haga tu voluntad, Padre. Tu voluntad es perfecta, siempre es perfecta, aunque no entiendo, Padre, muchas veces, pero tu voluntad es siempre perfecta, siempre la voluntad del Padre va a ser mejor. Siempre la voluntad del Padre va a ser mejor para tu vida. Siempre va a ser mejor para mi vida. Siempre hay lo mejor. Hay lo mejor de Dios para vos. Hay lo mejor de Dios para tu futuro. Hay lo mejor de Dios para tu casa. Por eso hoy en este lugar donde estás, en la prensa, en la situación que estás pasando, pedile gracia al Señor. Derrama gracia para soportar un poquito más, lo que tenés que soportar. El Señor te da la gracia para soportar un poquito más. Y cuando es el momento, ese aceite empieza a fluir, empieza a desbordar, a desbordar. Y ese aceite, esa unción preciosa del Espíritu empieza a traer las respuestas. La respuesta, labras tenda, rama, sheya, labras teya. Porque Jesús después murió, pero Él venció en la cruz. Y dijo: consumado es. Y le quitó la autoridad al diablo. Le quitó todo el gobierno al diablo, la autoridad. Por eso Jesús, cuando resucitó al tercer día, dijo a sus discípulos y a nosotros: toda potestad me fue dada en los cielos y en la tierra. Y ese gobierno nos dio a nosotros como iglesia. Y así esa unción fluye por medio de esa obra de Cristo. Por eso hoy recibí esa unción del Espíritu sobre tu vida. Hoy recibí esa gracia de Dios. Esa gracia que te fortalece, esa gracia que te mantiene firme en la fe. Mientras el mundo de las tinieblas se levanta para oprimir, para desanimarte, para hacerte retroceder, para hacerte desistir. Hoy en esta mañana sea el lugar y el día de tu decisión por Cristo. Sea el día de tu decisión firme, donde le puedas decir a tu Dios y a tu Padre que se haga tu voluntad y no la mía. Porque la voluntad de Dios siempre será perfecta para ti y para mí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Por eso hoy, de acuerdo, primero, ponete de acuerdo conmigo y echa fuera las voces engañosas, las voces opresoras del diablo. Hacelos callar, hacelos enmudecer, las mentiras, las palabras de que Dios no te ama, de que Dios te abandona. Esas son mentiras, El poder de Dios está en esta mañana sobre tu vida. El poder de Dios está fluyendo de ese altar. El poder de Dios está fluyendo del altar de Cristo, de la obra de Cristo. Está fluyendo ese poder sobre tu vida ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Está fluyendo sobre tu vientre. Toda esterilidad es quitada de tu vientre en el nombre de Jesús. Somete tu vientre. Sometele al Señor. Clamala allí al Señor. Clama que el Señor pueda tocar y soplar en tu vientre, como hizo Ana. Ella hizo
un voto con Dios. Ella entregó y rindió su vida. Ella humildemente clamó y el Señor la atendió. Hoy la vida y el poder de Dios sople sobre tu vientre, Liz. En el nombre de Jesús. Sea bendito tu vientre y pueda fructificar y fructificar no solo uno, pero varios hijos. En el nombre de Jesús. Recibí hoy vida en el nombre de Jesús. Recibí hoy vida en el nombre de Jesús. Soplo, aliento de vida sobre tu vientre. Cada persona enferma ahora, la unción de Dios se está desbordando sobre los cuerpos, sobre cada cuerpo enfermo. Pastor Félix, recibí esa sanidad, salud sobre tu cuerpo. Regularizado tu presión. En el nombre de Jesús, la palabra de Dios va sobre tu cuerpo, pastor. Vas a ser enteramente sano, fuerte. Tu cuerpo como templo del Espíritu es tomado por esa unción del Espíritu Santo, por esa unción poderosa de Dios que viene y te alinea enteramente. No vas a padecer, no vas a ser una persona que con los años vas a vivir enferma. No, toda enfermedad es retirada de tu cuerpo. En el nombre de Jesús, el Señor está trayendo orden, pero vas a ser y vas a recibir esa unción que va a rejuvenecer tus huesos, va a rejuvenecer tus músculos, va a rejuvenecer cada parte de tu cuerpo. En el nombre de Jesús, vos y tu esposa y tu familia reciban esa palabra, rejuvenecimiento, restauración. En el nombre de Jesús, cada parte que fue dañado es restaurado por el poder del Espíritu de Dios. Reciban ahora, recibí, pastor, recibí para tu casa, para tu familia. Miguel, esa unción de Dios fluye sobre tu cuerpo. Se restaura cada parte, cada movimiento de tu cuerpo. Lo que no podías hacer, vas a empezar a hacer. Empezá a hacer en el nombre de Jesús. He desatado ahora en esta mañana la unción de sanidad sobre los cuerpos enfermos. Miguel, empezá a hacer, declara, habla sobre las partes de tu cuerpo que no se pueden movimentar bien. En el nombre de Jesús, empieza a tomar movimiento, músculos. Empiezan a tomar los movimientos otra vez. Cuerpos. Lo que estaba atrofiado de los cuerpos, en el nombre de Jesús, empieza a movimentar. Se desata en el nombre de Jesús. Se desata. En el nombre de Jesús se desata. En el nombre de Jesús se desata. Todo espíritu de enfermedad, ahora ato, hecho fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad. Todo espíritu de enfermedad en esta mañana está atado. Por el nombre de Jesús está atado. Por la obra de Cristo en esa cruz están atados. Están atados. El gobierno de Cristo. El gobierno de Cristo. El gobierno de Cristo es en esta mañana. El gobierno de Cristo es en esta mañana. El gobierno de Cristo. El gobierno de Cristo es en esta mañana. Sobre los cuerpos. Sobre los cuerpos. Es sobre los cuerpos. El gobierno de Cristo. Rama Sheya Lavastella. En el nombre de Jesús. Salud. Salud, salud, salud del cielo, salud, viene salud, viene salud, viene salud, viene salud en el nombre de Jesús, 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 viene salud, salud del cielo, salud del cielo, salud del cielo, en el nombre de Jesús, 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 reciban ahora, en el nombre de Jesús. Que el Señor te pueda dar ese favor. Que el Señor te pueda dar esa gracia. Que el Señor te pueda abrir puertas. Te pueda abrir puertas. No vas a estar sin morada. No vas a estar sin techo. No vas a estar. Hoy rendila al Señor. Hoy me pongo de acuerdo contigo. Que el Señor te pueda abrir ese lugar, esa habitación. Porque el Señor no te va a dejar abandonada. No te va a dejar desamparada. Siempre va a haber techo. Siempre va a haber vestido, siempre va a haber alimento en tu mesa, no va a faltar, pero en el nombre de Jesús, ese lugar para tu habitación, para tu morada, se te abra. En esta mañana me pongo de acuerdo contigo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda esa oscuridad, toda esa tiniebla que vino contra tu vida, toda esa tiniebla, esa aflicción, ese desespero, en el nombre de Jesús se va de tu vida, se va de tu vida en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Los ángeles del Señor vayan delante.
abriendo las puertas, los caminos que necesitas para tu habitación, para tu morada, en el nombre de Jesús. Cada persona que está necesitando una puerta abierta, un trabajo, una moradía, un lugar de habitación, un contrato de trabajo, una cancelación de deudas. En el nombre de Jesús hoy nos ponemos de acuerdo en este altar y oramos y venimos a clamar. Padre, obra, Señor, a favor de tus hijos. Opera, Señor, a favor de tus hijos. Opera, Señor, opera. Opera, actúa, Padre. Actúa en favor. Se han abierto los caminos que fueron cerrados. Caminos y puertas que fueron cerradas por manos malignas, por manos de enemigos, o aunque hombres cerraron por malas intenciones, hombres usados por el enemigo para cerrar puertas, para cerrar caminos, para cerrar pozos, para tirar arena sobre los pozos. En el nombre de Jesús, en esta mañana se destapa, en esta mañana se destapa, en esta mañana se desbloquea, en esta mañana se abre. En el nombre de Jesús, la palabra que el Espíritu está diciendo en esta mañana se abre, se destapan los pozos, En el nombre de Jesús se destapa, en el nombre de Jesús se destapa, se empieza a destapar ahora, se destapa pozos, puertas, se abren caminos, se abren donde no hay, se abre en el nombre de Jesús. Todo impedimento, todo espíritu que vino a traer obstáculo, se va en el nombre de Jesús, se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se destapan los pozos para que fluya agua, para que fluya bendición para el pueblo, para que fluya alimento, para que fluya provisión, Labras tendarabasheya, lavandeas tendarabasteya. Fluye provisión, labras toy andererereres tamaramanderere. Fluye la provisión, la respuesta de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios es fiel. En el nombre de Jesús. La bendición de Dios para cada uno de nosotros, de ustedes, en sus lugares de trabajo. Haya victoria, Celia. Todo espíritu de confusión se ha retirado de tu lugar de trabajo, se ha retirado. Dios te da la gracia, Celia, para permanecer en donde Él te puso hasta el tiempo que Dios te puso, hasta que se cumpla su propósito en tu vida a través tuyo. Hay ciertamente nuevas puertas y nuevos caminos, Celia, pero hasta que Dios te mantenga en ese lugar, hasta que Dios diga, aquí vas a permanecer, el Señor te va a dar la gracia y el Señor te va a dar la victoria en el lugar donde estás, porque tu vida es un proceso. El Señor te está preparando y capacitando, y a veces te prepara en los lugares donde no son los más agradables para vos y en los ambientes que no son los más favorables, porque Dios trabaja, porque Dios te forja, porque Dios te está preparando, porque hay prensas que son necesarias para tu vida, para que salga el aceite, Pero ciertamente el Señor tiene tiempos y temporadas para vos y para tu casa, Celia, para tu matrimonio. Temporadas que Dios ya preparó, lugares que Dios ya preparó. Por eso hoy recibí la paz de Dios en el nombre de Jesús, Julie. Recibí la paz de Dios, la gracia de Dios, porque vas a ver hasta la última gota de aceite. Vas a ver fluyendo, Julie. Vas a ver fluyendo en la vida de tus hijos, Julie, ese aceite. Vas a ver fluyendo de la vida de tus hijos ese aceite. Porque ellos son vasos escogidos de Dios. Y vas a ver cómo de ellos fluye esa unción. Cómo fluye ese aceite de tus hijos. Porque son benditos.
Tamara, recibí la fuerza, recibí la gracia del Espíritu Santo, el renuevo. Tamara, este es el tiempo, como esa palabra que una vez te dije, de tus amores con el Señor Jesús. El tiempo donde tu Señor preparó un jardín. Veo un jardín, hermoso jardín, Tamara. Te veo allí esperando. Esperando, 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 esperando. Y de repente un viento suave entra y mueve las flores. Y el aroma de su presencia se llena en esa habitación donde estás. Y allí tu amado, allí tu amado, allí tu amado está. Allí Él se presenta y tiene comunión contigo. Y allí en lo íntimo y en lo profundo Él te sana. Él te sana, Él te sana, Él te sana. Esta palabra para vos, Tamara, y no solo para vos, Tamara, pero veo un jardín. Veo un jardín, un huerto de riego en la presencia del Dios vivo. En esta mañana ese jardín, esa presencia, podés entrar, podés disfrutar de esa presencia en esta mañana. Un jardín de flores. Podés entrar en fe espiritualmente. Allí hay colores. Los tiempos de ceniza van a terminar. Las cenizas, los colores cenizas o negros, grises, allá afuera, pero cuando entras en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra, dice la palabra, delicias a su diestra, delicias a su diestra. Hoy hay una hermosa presencia de Dios, el jardín de las flores, el jardín de las flores, donde el Señor te está renovando, está renovando la comunión con su Espíritu. Allí hay delicias a su diestra, hay banquete, podés tomar de Él, podés tomar de Él. Podés tomar de su amor, podés beber de su gracia, podés tomar de su bendición, de su amor que se desborda hoy sobre tu vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy recibí ese renuevo del Espíritu. Hoy recibí ese renuevo del Espíritu. Hoy recibí en el nombre de Jesús. Recibí en el nombre de Jesús. Adorala al Señor. Adorala en su presencia. Adorala, adorala, adorala. Bendecí su nombre. En el nombre de Jesús. Bel o Hilda. Reciban, reciban, reciban. Ese renuevo, oh Hilda, ese renuevo que renueva cada parte de tu ser. Cada parte, oh Hilda, está siendo llamada. Está siendo llamado. Cada parte de tu ser, de tu alma, está absorbiendo el llamado de Dios. Está siendo oxigenado, oh Hilda. Siento que está siendo oxigenada por el oxígeno del cielo, oh Hilda. Recibe ese oxígeno del cielo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay oxígeno del cielo. Hay oxígeno del cielo. Reciban ese oxígeno del cielo, el aire del cielo, el aire del cielo, oxígeno del cielo en tu alma, en tu espíritu. Cada parte de tu cuerpo, de tus células, cada parte de tu cuerpo es oxigenado hoy por el Espíritu de Dios. Oxígeno del cielo. Hoy reciban, 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 reciban. Vida, Zoe, aliento, aliento, aliento de Dios. Aliento de Dios, aliento de Dios. Hermes, Humilda, reciban aliento del cielo que les renueva, que les renueva, que les renueva, que les renueva en el nombre de Jesús. Beel Quintana, recibí el amor de Dios, el amor de tu Padre, el amor de tu Padre que te va a sanar, restaurar. Marlon, Sergio, en el nombre de Jesús. Cada uno de los que están, cada uno reciban en el nombre de Jesús.
ese aliento del cielo, ese oxígeno del cielo, ese oxígeno de que trae vida, 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 vida espiritual, vida emocional, vida emocional. Las vidas emocionales están siendo como una activación por ese aliento del cielo, por esa unción del cielo, por esa atmósfera del cielo. Hoy en el nombre de Jesús, decirle al Señor que esa atmósfera del cielo llene mi casa, llene mi casa. Si estás en un ambiente opresivo, hoy en el nombre de Jesús, decirle: Jesús, llena mi casa de ese ambiente del cielo, llena mi habitación de ese ambiente del cielo. Pedile con tu boca lo que estás creyendo en tu corazón. Y hoy decí, declara: recibo el aliento del cielo, la atmósfera del cielo, el oxígeno del cielo recibo sobre mi mente, sobre mi cuerpo, sobre mi alma, sobre mis emociones, sobre mi espíritu, en mi ambiente, en mi casa, en el nombre de Jesús. Y toda opresión se va en el nombre de Jesús, se va en el nombre de Jesús, se va en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres Dios, bendito eres Dios, bendito eres Dios. Fuerte, fuerte, santo, santo es tu nombre. Digno, digno, digno de toda adoración. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque estás haciendo la obra, estás operando tus milagros, estás trayendo respuesta. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Agustina, recibí esa liberación en el nombre de Jesús. Recibe esa liberación. El ambiente del cielo está aquí. En el nombre de Jesús. Miriam, que Antonio, Elizabeth, que venga ese ambiente del reino, que tome tu casa, que tome tus relaciones, todo ambiente opresivo, todo espíritu de contienda, de división, se va en el nombre de Jesús, se va en el nombre de Jesús. El ambiente de Dios venga a traer paz, orden, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendito es el nombre de nuestro Dios. El ambiente del cielo está tomando las vidas, las casas, está tomando. Reciban en fe el milagro que estás buscando, lo que estás clamando a Dios. Reciban en fe, reciban la palabra que se está liberando en el nombre de Jesús. Hay pastores acá que están liberando, el pastor Félix González, la pastora Gladys está liberando palabras de milagro para ustedes. Ellos están orando, están profetizando, se está liberando de este altar espiritual. Estamos unidos por medio de la sangre del Cordero, estamos unidos, no hay distancia. En este altar se está desatando milagros, se está desbordando los milagros. Reciban ahora en el nombre de Jesús, en cada área de su vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu presencia. Bendecimos tu presencia que nos renueva, que nos sostiene, que nos sustenta. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Recibieron. Tu matrimonio es restaurado. Dios te va a dar la gracia, te va a levantar con esa unción para que puedas ser intercesora de tu matrimonio. Va a venir restauración sobre tu vida, sobre tu matrimonio, en el nombre de Jesús. Flori, Dios va a restaurar lo que fue dañado, destruido, en el nombre de Jesús. Gracias, Pastor Félix, Pastora Gladys, por el apoyo, en el nombre de Jesús. Esa unción de restauración está allí. Antonio está allí. Va a ser, todo vicio sale en el nombre de Jesús. Todo vicio, toda atadura se rompe en el nombre de Jesús. Se rompe en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Mañana nos vemos, si Dios permite. Continuamos nuestro devocional, 5 de la mañana, Paraguay. Y después la intercesión. Que tengan un día de
luz, flores, jardín, aliento del cielo que el Señor desbordó hoy sobre nosotros. Nos vemos mañana. Dios le bendiga.